Me han dejado una pregunta en nuestro canal en YouTube que me ha confundido un poco por la forma como está redactada. Espero poder estarla entendiendo bien. La entiendo de esta forma: ¿por qué la Iglesia permite sacerdotes casados y con familia en las iglesias y como pastores administradores de las mismas? Y hablo de la Iglesia católica, apostólica y romana, no la Iglesia católica separada. Vamos a tratar de responder. Me parece que hay varias confusiones en la pregunta misma, o al menos en la persona que me ha enviado esta pregunta. Establece una distinción entre la Iglesia católica, apostólica y romana, no la católica separada. No sé a qué se refiere por Iglesia católica separada. Vamos, alguien que se separa de la Iglesia católica ya no es Iglesia católica. Por ejemplo, las iglesias protestantes se han separado de la Iglesia católica. Hay sectas que se han separado de la Iglesia católica. No sé si se refiere a la Iglesia ortodoxa. En todo caso, será la Iglesia ortodoxa, porque en la Iglesia ortodoxa, que sí, en el cisma de Oriente hace varios siglos, la Iglesia ortodoxa se separó de la Iglesia católica. La Iglesia ortodoxa o las iglesias ortodoxas no reconocen la autoridad del Papa como pastor de la Iglesia universal, pero esas iglesias ortodoxas tienen un orden sacerdotal legítimo que desciende de los apóstoles mismos, y por esa razón es que en las iglesias ortodoxas los sacramentos son válidos. Pero en esas iglesias ortodoxas sí se permite que hombres casados reciban el sacramento del orden sacerdotal, únicamente como diáconos y como presbíteros. Si son casados no pueden llegar a ser obispos. No sucede al revés, es decir, un diácono célibe o un presbítero célibe no puede contraer matrimonio. Es al revés, un hombre casado podría ordenarse o puede ordenarse, y de hecho se ordenan varios. No sé si esta sea la iglesia separada a la que se refiere quien me envió la pregunta, pero dice: hablo de la Iglesia católica, apostólica y romana. Y quisiera aprovechar esto para dejar claro una vez más que cuando queremos referirnos a la Iglesia verdadera que fundó Cristo Jesús, es correcto que digamos que es la Iglesia católica, es correcto que digamos que es la Iglesia católica apostólica, es correcto que digamos que es la Iglesia universal, pero cuando decimos la Iglesia católica, apostólica, romana, estamos limitando la auténtica iglesia que Cristo fundó únicamente al rito romano. Automáticamente excluimos a las iglesias católicas orientales que pertenecen a la Iglesia católica auténtica, legítima, original que Cristo fundó. Además, en la Iglesia católica hay otros ritos que no son romanos y que son católicos. Por ejemplo, en Milán, en Italia, se celebra según el rito ambrosiano, no según el rito romano. Incluso hemos tenido en tiempos recientes de la historia de la Iglesia un papa que no era romano, que no era de la Iglesia romana, era de la Iglesia ambrosiana, y se trataba de Pablo VI, porque antes de ser papa, él era el patriarca de la Iglesia de Milán. Entonces él era el patriarca de una iglesia ambrosiana, no de una iglesia romana. Sin embargo, era una iglesia católica, tan católica como la romana y tan católica como los ritos orientales. Y hay otro rito más que también es un rito latino, no es un rito oriental. El tercer rito latino, junto con el rito romano y junto con el rito ambrosiano, es el rito hispánico, que también se conoce como rito mozárabe. Es pequeñísimo, solamente se celebra en Toledo en una o dos iglesias, pero es un rito de suyo. Y son católicos, pero no son católicos romanos, son católicos hispánicos o son católicos mozárabes. ¿Y por qué te hablo de esto? Bueno, en primera, para dejar claro este concepto de la Iglesia católica, apostólica y romana, y porque es necesario hablar de las iglesias católicas orientales al respecto de esta pregunta de los sacerdotes casados. Porque en los ritos orientales, pensemos por ejemplo los maronitas. Los maronitas son los del Líbano, son famosos por San Charbel, o los del rito Siromalankar en la India, o los del rito católico etíope. En fin, en todos esos ritos orientales puede haber sacerdotes y diáconos casados. Varones casados pueden ordenarse al diaconado y pueden ordenarse también al presbiterado, pero no pueden llegar a ser obispos, pero no al revés. Un diácono o un presbítero célibes en las iglesias católicas orientales no pueden casarse.
¿Por qué la Iglesia permite sacerdotes casados? Bueno, en los ritos orientales sí los permite. En los ritos latinos, que son el romano, que es el más difundido por todo el mundo, el ambrosiano, que es el de Milán, y este hispánico mozárabe en un par de iglesias en Toledo, o en una sola creo, no puede haber sacerdotes casados. Pero hay otros casos en los que la Iglesia permite que haya sacerdotes casados. Por ejemplo, ¿qué pasa si un presbítero ortodoxo casado, hasta con hijos, se convierte al catolicismo y se quiere unir a la Iglesia católica? Pues por supuesto que se puede hacer católico junto con su familia, y su sacerdocio es legítimo, otra vez porque es un sacerdocio que proviene de los apóstoles. De manera que cuando eso sucede, esos presbíteros realizan ahora su ministerio como sacerdotes católicos y continúan estando casados. Ese tipo de transiciones no se ven tanto de la Iglesia ortodoxa a los ritos latinos, se ven con más frecuencia de la Iglesia ortodoxa o de las iglesias ortodoxas a las iglesias católicas orientales, porque hay ciertas similitudes, entonces ahí se ve más a menudo esa transición. Incluso hay ocasiones en que iglesias ortodoxas completas han formado parte ahora de la Iglesia católica. Son iglesias católicas orientales, se les conoce como iglesias uniatas, y cuando eso sucede, sus diáconos y sus sacerdotes casados pues siguen ejerciendo su diaconado y su sacerdocio ahora como católicos, reconociendo la autoridad del Papa sobre ellos, pero continúan estando casados y siguen siendo diáconos y sacerdotes. Hay otro caso que es el de las iglesias anglicanas. Comenzó a suceder que varios anglicanos abandonaron la iglesia anglicana, que fue la que fundó Enrique VIII allá en Inglaterra, y por ende sus ministros no tienen sucesión apostólica, por ende su ordenación no es válida. Es decir, aunque ellos se digan diáconos, presbíteros y hasta obispos, en realidad no han recibido un orden sacerdotal legítimo. Comenzó a suceder que comunidades enteras de anglicanos mostraron interés en hacerse católicos, y el Papa Benedicto XVI les abrió la puerta para que se hicieran católicos, y como eran comunidades enteras, entonces estas comunidades se vuelven católicas, pero conservan sus tradiciones, conservan su misma liturgia, sus mismos ritos litúrgicos que ya tenían, y sus ministros casados pueden ahora recibir el sacramento del orden sacerdotal y ejercer este ministerio dentro de estas comunidades que ahora son católicas y que se conocen como ordinariatos personales. El Papa Benedicto XVI, para abrir esta puerta, proclamó una constitución apostólica que tiene por título Anglicanorum Cetibus, y en ella estableció lo siguiente: aquellos que han ejercido el ministerio de diáconos, presbíteros u obispos anglicanos, que responden a los requisitos establecidos por el derecho canónico y no están impedidos por irregularidades u otros impedimentos, pueden ser aceptados por el ordinario, es decir, por el obispo que será su pastor, pueden ser aceptados por el ordinario como candidatos a las sagradas órdenes en la Iglesia Católica. Para los ministros casados se han de observar las normas de la encíclica de Pablo VI, Sacerdotalis Celibatus. Y cuando revisamos esta encíclica de Pablo VI, la Sacerdotalis Celibatus, el número 42 habla de casos especiales. Es una encíclica que habla acerca del valor, la importancia del celibato sacerdotal, pero en el número 42 se tocan los casos especiales, y dice Pablo VI: en virtud de la norma fundamental del gobierno de la Iglesia Católica, de la misma manera que por una parte queda confirmada la ley que requiere la elección libre y perpetua del celibato en aquellos que son admitidos a las sagradas órdenes, se podrá por otra permitir el estudio de las particulares condiciones de los ministros sagrados casados pertenecientes a iglesias o comunidades cristianas todavía separadas de la comunión católica, quienes, deseando dar su adhesión a la plenitud de esta comunión y ejercitar en ella su sagrado ministerio, fuesen admitidos a las funciones sacerdotales, pero en condiciones que no causen perjuicio a la disciplina vigente sobre el sagrado celibato, y que la autoridad de la Iglesia no rehúye el ejercicio de esta potestad, lo demuestra la posibilidad propuesta por el reciente Concilio Ecuménico, el Vaticano II, de conferir el sacro diaconado incluso a hombres de edad madura que viven en el matrimonio.
De modo que con esta encíclica del Papa Pablo VI, Sacerdotalis Celibatus, y con esta Constitución Apostólica de Benedicto XVI, Anglicanorum Cetibus, es posible que los ministros casados de comunidades cristianas que no pertenecen a la Iglesia Católica todavía, cuando se hacen católicos, cuando deciden ellos hacerse católicos, pueden o bien conservar su ministerio y ejercerlo casados, como en el caso de los diáconos y presbíteros ortodoxos, o bien pueden recibir las órdenes sagradas y continuar ejerciéndolas casados, como en el caso de los anglicanos que forman parte ahora de los ordinariatos personales. Una parte de la pregunta en verdad no la comprendo y por lo mismo no puedo dar una respuesta, porque dice que por qué la Iglesia permite sacerdotes casados y con familia como pastores administradores de las mismas. No entiendo a qué se refiere con pastores administradores, la verdad no entiendo. En todo caso, en una diócesis el pastor pues es su obispo, en una parroquia el pastor es el párroco, pero la función de pastor administrador en verdad no la comprendo. Si quien me hizo la pregunta desea explicarme, podré dar una respuesta. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.